Capítulo 1. El espacio de Dios. A diferencia del espacio físico, el espacio de Dios no tiene límites. Una vez que llegamos a ser verdaderos hijos de Dios, podemos trascender los límites humanos con el ilimitado poder de Dios. En el espacio de Dios, las cosas se pueden crear de la nada, los muertos pueden regresar a la vida, y todo lo que Dios albergue en su corazón se hará. En este espacio no hay nada imposible. Como poseer el espacio de Dios. Las obras de la creación toman lugar en el espacio de Dios. Las obras que trascienden el espacio y el tiempo. Experimentando el movimiento por los espacios. El amor que trasciende la justicia. El espacio es una extensión o expansión de una superficie o área tridimensional. Se puede referir también a la extensión infinita de la región tridimensional en la que toda la materia existe. Actualmente existe un espacio cibernético que es creado por las computadoras. Este está abierto a toda persona, pero éstas pueden hacer uso de él en medidas distintas dependiendo de su conocimiento y habilidad con las computadoras. De la misma manera, podemos usar el espacio de Dios y experimentar cosas sorprendentes registradas en la Biblia en la medida en que comprendamos y usemos el espacio de Dios. El espacio espiritual no es algo en el fin del universo. Está muy cercano a nuestro espacio físico. Tal como podemos ver hacia afuera cuando abrimos las ventanas de nuestra casa, podemos ver el espacio espiritual si se abre la puerta del reino espiritual. En la Biblia podemos leer acerca del Señor resucitado que asciende a los cielos ante los ojos de muchos discípulos. Hechos 1:9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesús fue a los cielos a través del espacio espiritual que se abrió más o menos a la altura de donde estaban formadas las nubes. Si entendemos el espacio espiritual con claridad, podemos tener respuestas a muchos pasajes difíciles de la Biblia y también podemos tener fe y esperanza perfectas en el cielo. Todo apunta a que todos los hombres no tienen otra opción más que vivir de acuerdo a sus limitaciones de tiempo y espacio, pero pueden superarlas si llegan a ser hijos verdaderos de Dios. Incluso los espíritus malignos no podrán tocarnos y eventualmente iremos al reino de los cielos ubicado en el tercer cielo, donde ni siquiera Adán, el espíritu viviente, pudo vivir. Además, experimentaremos el poder ilimitado de Dios que pertenece al cuarto cielo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas 4:6-7. El espacio y la dimensión ante los ojos de Dios. Tal como se menciona en la primera parte, el vasto espacio del reino espiritual, después de que Dios planeó el cultivo de la humanidad, Él dividió el único espacio original con diferentes dimensiones. En general dividió el espacio en 4 cielos, desde el primero hasta el cuarto. El primer cielo es una porción muy pequeña en comparación con el espacio original y único. Cuando Dios creó diferentes espacios con diferentes dimensiones, Él estableció un principio entre ellos, el cual dicta que las dimensiones superiores pueden sojuzgar y señorear sobre las inferiores, las mismas que deben someterse a las superiores. El primer cielo, que es el universo físico incluyendo la Tierra, el Sol, la Luna y las estrellas que vemos, es la primera dimensión. Este es un mundo físico, por lo que las cosas cambian, perecen o mueren. La segunda dimensión es un espacio en el segundo cielo. El segundo cielo está generalmente dividido en el área de luz y el área de tinieblas. En el área de luz está el Edén, donde está ubicado el huerto del Edén. Junto al Edén está el área de las tinieblas donde los espíritus malignos mantienen la autoridad del aire. La tercera dimensión es el reino celestial, el tercer cielo. Este es el lugar en el que los hijos salvos de Dios vivirán por siempre. Al centro de la Nueva Jerusalén, la cual alberga el trono de Dios, hay diversas moradas que se diferencian según la medida de la fe de cada individuo. La cuarta dimensión es el cuarto cielo, y es el espacio en el donde existía el Dios original como luz y voz. Este es el lugar desde el que Dios la Trinidad señorea todo, el tercero, segundo y primer cielo, mientras demuestras las obras de creación que trascienden el tiempo y el espacio. Este misterioso espacio de 4 dimensiones es el espacio de Dios.
Es donde existía el Dios original, y es un lugar muy hermoso. Nadie puede entrar en esta área excepto Dios la Trinidad y pocas personas que tienen permiso especial de parte de Dios. El espacio de Dios es un espacio sin fin en el que Él puede hacer desaparecer las cosas que existen y crear cosas de la nada. Las substancias pueden existir en cualquier forma como materia líquida, sólida o gaseosa. Únicamente quienes cumplan con los requisitos adecuados podrán entrar en esta área. Examinemos ahora este misterioso y maravilloso espacio de Dios. El corazón de Dios es el espacio de Dios. El espacio donde Dios existía antes de los tiempos es un reino espiritual invisible a nuestros ojos. Era un espacio grande y en ese entonces el reino espiritual y el mundo físico no estaban divididos. Dios existía como la luz hermosa y brillante que contenía la voz resonante. Él se movía por todo el universo y señoreaba todo por sí mismo. El Dios original abrigaba el universo entero en su corazón, en otras palabras, todo el espacio del universo estaba contenido en su corazón. Permítame darle una ilustración para que comprenda mejor lo que es abrigar el espacio en el corazón. Si usted puede recordar su ciudad natal, puede visualizar una imagen de ella y quizás se pregunte cómo se ve al momento. O si piensa en alguien a quien ama y recuerda el tiempo que estuvo con esa persona, su mente estará inmediatamente en el lugar que estuvo con aquella persona. En el caso de Dios, Él puede estar en cualquier lado en el universo trascendiendo el tiempo y el espacio si tan solo lo abriga en su corazón. Expresamos este rasgo de Dios al decir que Él es omnipresente, y por causa de esta omnipresencia Él puede abrigar todos los rincones del universo y señorear sobre todo. Salmo 68, 33 dice, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz, poderosa voz. Cabalgar sobre los cielos de los cielos, significa que Dios señorea por completo sobre todos los espacios, desde el primero hasta el cuarto cielo. Dice que su voz es poderosa, sin embargo, no está dentro del rango audible para nuestros oídos. Una vez que Dios habla con la voz original de la creación, todas las cosas le obedecerán, y su autoridad y dignidad sacudirán los cielos. Como poseer el espacio de Dios. Dios desea que sus hijos amados también posean su espacio y que señoreen sobre todos los espacios. No obstante, hay una condición para poder poseer este espacio ya que hay reglas de amor y justicia establecidas por Dios para el cultivo de la humanidad. La justicia es la ley y los principios. Así como hay muchas leyes para la sociedad y reglas para el tránsito, también existe la ley de Dios, y esta es la justicia de Dios. ¿Qué significa entonces poseer el espacio? Es abrigar el espacio en el corazón por completo. Claro que abrigar el espacio de Dios en nuestro corazón no significa que podemos ser omnipresentes como Dios, sino significa, sencillamente, que cosas extraordinarias pueden tomar lugar al desplegar el espacio de Dios en este mundo físico. Cuando Dios dividió los espacios, Él lo hizo de acuerdo a su justicia y amor que son adecuados para cada espacio. Mientras avanzamos en las dimensiones, desde el primero, segundo, tercero y hasta el cuarto cielo, la dimensión de la justicia también se torna más amplia y profunda. Cada cielo se mantiene en orden sin errores. La razón por la que cada espacio tiene diferente dimensión de justicia se debe a que cada cielo tiene diferente dimensión de amor. El amor y la justicia no se pueden separar. Mientras más se profundiza la dimensión de amor, más profunda será también la justicia. Cuando Jesús perdonó a la mujer que había cometido adulterio, lo hizo por amor que superó el nivel de justicia, Juan 8. Cuando la mujer fue sorprendida cometiendo adulterio, las personas que juzgaban según la justicia del primer cielo afirmaban que debían apedrearla de inmediato. Por otro lado, Jesús, teniendo la justicia del cuarto cielo, dijo, ni yo te condeno, vete, y no peques más, Juan 8, 11. Esto fue amor verdadero contenido en la justicia. Podemos poseer el espacio de Dios y movernos libremente a través de todos los espacios únicamente cuando poseemos el amor y la justicia de Dios por completo. Entonces podemos también entender las reglas del reino espiritual y ver a través de todas las cosas que están ocurriendo en este mundo físico. Jesús murió en la cruz en lugar de los pecadores a pesar de no tener pecado en absoluto. Pero debido a que tenía el amor que sobrepasa la justicia,
Él manifestó obras sorprendentes del poder de Dios tales como la sanidad de enfermedades incurables y el tranquilizar el viento y las olas. También podía leer los pensamientos y mentes de la gente que pertenecía a la primera dimensión. Los que están en la primera dimensión están ligados a las limitaciones del tiempo y el espacio físicos. Pero después de aceptar a Jesucristo y nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo, podemos ser liberados de estas limitaciones al punto de cultivar nuestro corazón para hacerlo un corazón espiritual. Si llegamos a ser hombres de espíritu y espíritu completo que corresponden a la tercera dimensión que es un reino espiritual, el enemigo diablo y Satanás que pertenece a la segunda dimensión tendrá temor de nosotros aunque estemos físicamente en la primera dimensión. En Génesis 1:28 leemos también, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Adán era un espíritu viviente. Él era un ser espiritual que vivía en el segundo cielo y tenía la autoridad para señorear sobre todo lo que está en el primer cielo. De igual manera, si podemos tener la justicia y el amor de Dios que corresponden al cuarto cielo, podemos manifestar el poder de Dios que pertenece al cuarto cielo sobrepasando las limitaciones humanas. Es por esto que Jesús prometió en Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Las obras de creación toman lugar en el espacio de Dios. Podemos lograr cualquier cosa que anhelemos en el espacio de Dios. Sobre todo, habrá obras de creación. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, esta fue una obra de creación. Jesús también manifestó obras de creación ya que él poseía el espacio de Dios. Uno de los mejores ejemplos es su primera señal en su ministerio, que fue la de convertir el agua en vino. Cierto día él fue a un matrimonio en el que se quedaron sin vino. La Virgen María sintió lástima del anfitrión, y le pidieron a Jesús que le ayudara. Al principio parecía que él rechazó la petición de María, pero ella no se desalentó, sino que le mostró su fe inmutable. Ella sabía bien quién era Jesús, y que él era más que capaz de convertir el agua en vino. María creía que ya había recibido la respuesta de parte de Jesús, así que les dijo a los siervos que hicieran todo lo que Jesús les dijera. Jesús vio la fe de María y les dijo a los siervos que llenaran las tinajas con agua. Cuando los siervos llenaron las 6 tinajas, Jesús les dijo que tomaran un poco, y se lo llevaran al jefe de los camareros. Para cuando los siervos hicieron esto, el agua ya se había convertido en vino. Con solo albergar esto en el corazón, el agua de las 6 tinajas se convirtió en buen vino. En el espacio de Dios, una obra de creación como esta puede tomar lugar con solo desearla en el corazón. Claro está que Jesús mostró esta obra de creación cuando fue apropiado de acuerdo a la justicia de Dios, y no en cualquier momento. Esta señal se hizo posible porque la fe perfecta de María fue suficiente para llenar la justicia de Dios. Jesús alimentó a miles de personas con 5 panes y 2 peces, y en otro momento lo hizo con 7 panes y 2 peces. ¿Cuál era la justicia de Dios requerida para esta señal? Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo, y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Mateo 15:32. Miles de personas permanecieron con Jesús durante 3 días consecutivos deseosos de escuchar sus mensajes. Escucharon a Jesús, y se regocijaron juntos cuando los enfermos eran sanados. Su fe en Jesús era perfecta, por lo menos por ese momento. En base a esta fe, el amor de Jesús aumentó y esto alcanzó la justicia de Dios para hacer posible esta obra de creación. La viuda de Serepte experimentó una obra de creación. En Primera de Reyes 17 también se menciona una obra de creación similar a la anterior. Cuando Elías fue a Sidón, y se encontró con la viuda de Serepte en obediencia a la palabra de Dios, ella estaba en la miseria. Por causa de una larga sequía, se quedaron sin alimentos. Ella tenía tan solo un puñado de harina y un poco de aceite. Elías le pidió que horneara pan con esa última porción de comida que tenía, y le dio una palabra de bendición. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja ni se agotará el aceite en la vasija,
hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Primera de Reyes 17, 14. Al escuchar esto, la viuda de Serepte no puso excusa alguna, sino que obedeció. Si aplicamos el sentido común notaremos que ella no estaba ante una condición de hacer lo que se le pedía sino de morir después de comer el último bocado de pan que tenía, y este hombre se lo estaba pidiendo. Ella podría haber pensado que era un desvergonzado, pero no lo hizo. Dios conmovió su corazón y le permitió saber que él era un hombre de Dios, así que obedeció lo que él le pidió. ¿Qué tipo de bendición recibió como resultado de ello? En Primera de Reyes 17, 15 a 16 leemos: Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. En este caso, al hablar de muchos días, no se refiere a varios días simplemente, sino a un largo periodo de tiempo. El hecho de que la harina y el aceite jamás escasearan es una obra de creación. ¿Cómo pudo Elías manifestar esta obra de la creación que puede darse únicamente en el espacio de Dios? Elías no poseía el espacio de Dios, pero por lo menos en ese instante, él leyó y recibió el corazón y voluntad de Dios de modo limitado. En este caso, al decir que leyó el corazón de Dios de manera limitada, respecto a algo, significa que lo leyó para cierto momento en el tiempo. A veces Dios permite que el hombre lea su corazón para cumplir su voluntad. Eliseo recibió una doble porción de la inspiración de su amo, Elías, pero cuando Dios no le permitió entender, él ni siquiera sabía por qué la mujer sunamita estaba atribulada en su corazón. Ella dio a luz un hijo porque sirvió al hombre de Dios, a Eliseo, con todas sus fuerzas. Pero de repente su hijo murió y entonces, ella acudió inmediatamente a Eliseo. Sin embargo, él no podía saber qué pasaba a menos que ella se lo dijera. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. Y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: Déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo, y no me lo ha revelado. Segunda de Reyes 4, 27. Para poder leer el corazón de Dios y usar su espacio, es crucial cultivar el corazón de espíritu completo para que confiemos en Dios y le obedezcamos por completo. La razón por la que profetas tales como Elías, Abraham, Moisés y Pablo usaron el espacio de Dios fue porque tenían el corazón del espíritu completo. Cuando Dios les ordenaba que hicieran algo, ellos comprendían la intención inmersa en esa orden, sentían de qué manera obraría Dios y podían visualizarlo en su mente, de modo que tenían confianza espiritual. Elías valientemente proclamó al Dios vivo e hizo descender fuego del cielo porque sintió en su corazón lo que Dios haría. Lo mismo ocurrió cuando le pidió a la viuda de Serepte que le diera su último bocado de pan. Si tenemos completa confianza en Dios, podemos obedecer incluso las cosas que no tienen sentido en absoluto, y al hacerlo, las cosas se darán como Dios las ha hablado. La obra de creación tomó lugar para la viuda porque tanto ella como Elías cumplieron la medida de justicia de Dios. La viuda confiaba en el hombre de Dios, Elías, y creía en sus palabras como la palabra de Dios en sí. Ella obedeció sus palabras sin dudar y sin usar los pensamientos humanos. De este modo, ella pudo participar del espacio de Dios que Elías estaba usando. En Segunda de Crónicas 20, 20 leemos: Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros, creed a sus profetas, y seréis prosperados. Elías usó el espacio de Dios, el cual pertenece a Dios de modo exclusivo, al confiar plenamente en él. La viuda confiaba en Elías totalmente, y en consecuencia, el espacio de Dios descendió sobre ellos y ambos vieron la obra de creación. Tal como en el caso anterior, Dios cubre a las personas con su espacio si éstas se unen con fe y obediencia a hombres de Dios que usan el espacio de Dios. Los 3 amigos de Daniel ilesos en el horno. 3 amigos de Daniel fueron arrojados a un horno solo porque no quisieron inclinarse ante un ídolo. El horno se calentó 7 veces más de lo normal. Los soldados que se acercaron al horno para lanzar a los muchachos, murieron quemados. Obviamente, aquellos 3 hombres, también debían haber muerto quemados. Pero, ¿qué pasó en realidad? Daniel 3, 24 a 25 dice: Entonces el rey Nabucodonosor se espantó,
Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Ciertamente eran 3 los hombres que fueron lanzados en el horno, pero había 4 hombres ahí. El rey pensó que uno de ellos era semejante a hijo de los dioses. Básicamente, la gente no puede ver a los seres espirituales, pero Dios abrió los ojos espirituales del rey y permitió que viera al ser espiritual que estaba en el horno. Después de que los 3 hombres salieron del horno, la gente vio que el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Daniel 3, 27. ¿Cómo ocurrió esto? La razón por la que los 3 amigos de Daniel fueron protegidos fue porque el espacio de Dios los cubrió. Podemos entender esto en el hecho de que un hombre semejante a hijo de dioses estaba con ellos. Claro está que no son dioses, sino el único Dios, pero Nabucodonosor lo dijo así porque él creía en los dioses gentiles. Entonces, ¿quién era este hijo de los dioses? Era Dios el Espíritu Santo. Dios el Espíritu Santo mismo descendió sobre ellos y cubrió el espacio físico con el espacio de Dios. Moisés transformó el agua amarga de Mara en agua dulce. El capítulo 15 de Éxodo describe una escena en la que el agua amarga de Mara se transforma en agua dulce. Este es también un evento realizado en el espacio de Dios. El pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y llegó al desierto donde no encontraban agua aún después de 3 días. Encontraron agua en Mara, pero era amarga y no apta para beber. Entonces se quejaron contra Moisés. Cuando Moisés oró al respecto, Dios le mostró un árbol. Cuando lo lanzó en las aguas, éstas se volvieron dulces. ¿Significa esto que el árbol tenía algunos elementos que podían cambiar el sabor del agua? No. Dios cubrió el agua con el espacio de Dios y manifestó una obra de creación considerando la fe y obediencia de Moisés. El mismo tipo de obra de creación se manifestó en nuestra iglesia también y glorificó grandemente a Dios. Yo oré en Seúl para que el agua salada de Muan se transformara en agua dulce, y la oración recibió una respuesta. El agua era de un pozo en la iglesia Manmin de Muan que está ubicada en la provincia de Yeonnam. Está completamente rodeado por el mar. Cuando abrieron el pozo, solo encontraron agua salada. Instalaron una tubería desde un lugar a 3 kilómetros de distancia para obtener agua fresca, pero no obtenían lo suficiente. Los miembros de la iglesia Manmin de Muan recordaron el milagro manifestado en Mara y creyeron que lo mismo podía ocurrirles, así que empezaron a orar por ello. Muchas veces me pidieron que fuera a Muan y que orara para que el agua salada se transformara en agua dulce. En febrero del año 2000 me encontraba en un periodo de oración de 10 días en la montaña, orando especialmente por la iglesia Manmin de Muan. Durante este tiempo los miembros de la iglesia Manmin de Muan también realizaron una cadena de ayuno y oración para orar por la iglesia y por mí, y observaron arco iris circulares sobre la iglesia cada día durante 10 días. Luego de terminar mi tiempo de oración en la montaña, fui inspirado por el Espíritu Santo para orar por la transformación del agua salada en agua dulce. Yo no fui a Muan para orar por los pozos en persona, sino que Dios obró trascendiendo el tiempo y el espacio para cambiar el agua salada en agua dulce. Mi oración y la fe de los miembros de la iglesia Manmin de Muan llenó la justicia de Dios e hizo posible esta obra de la creación. Incluso hoy, en el pozo de la iglesia Manmin de Muan sigue brotando el agua dulce. Esto se debe a que está cubierto con el espacio de Dios el Creador. El agua dulce de Muan fue evaluada por la Asociación de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, y se comprobó que es saludable y rica en minerales. Hay también tantas obras de sanidad tomando lugar gracias al agua, al punto que la procesión de peregrinos a la iglesia jamás se detiene. Los muertos reviven. El espacio de Dios no solo puede mostrar la obra de creación, sino también controlar la vida y la muerte. Puede dar vida a los muertos o matar a quienes viven. Esto es para cualquier cosa que tenga vida, sean plantas o animales. En el capítulo 17 de Números, se escribe acerca de la vara de Aarón que floreció. Esto se hizo posible ya que estaba cubierta con el espacio de Dios.
La vara seca había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras, todo en un lapso de un día. Un árbol vivo habría requerido meses para hacer esto, pero todo se dio en un día. La vara seca produjo frutos, y esto se dio ya que estaba cubierta con el espacio de Dios. Cuando Jesús maldijo a la higuera, ésta pronto murió. Esto también ocurrió porque estaba cubierta con el espacio de Dios. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos, decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Mateo 21, 19-20. Este es el caso repetido con relación a Lázaro, a quien Jesús hizo volver de la muerte. En Juan 11 leemos que Lázaro había estado muerto por 4 días y su cuerpo olía mal. Pero cuando Jesús lo llamó, su espíritu regresó a él y su cuerpo en descomposición se regeneró. Incluso lo imposible del espacio físico se hace posible en un instante en el espacio de Dios. Había un adolescente en nuestra iglesia quien perdió por completo la visión en uno de sus ojos, pero esta fue restaurada. Se le hizo una cirugía de catarata en su ojo izquierdo a la edad de 3 años, pero como un efecto secundario quedó con uveitis grave y desprendimiento de la retina. Su retina se desprendió de la pared ocular y no podía ver bien. Para empeorar las cosas, él también tenía reducción del globo ocular. Eventualmente, en el año 2006, perdió totalmente la visión del ojo izquierdo. Pero en julio de 2007, él recuperó su visión gracias a la oración. Su ojo izquierdo ni siquiera era sensible a la luz, pero llegó a tener una visión de 0,1. Su ojo reducido también recuperó el tamaño normal. Además, su ojo derecho solía tener visión de 0,1, pero mejoró a 0,9. Este caso se presentó junto a la documentación médica ante más de 220 médicos provenientes de 41 países durante la quinta Conferencia Médica Cristiana Internacional desarrollada en Noruega, y fue destacado como uno de los casos más sorprendentes entre los muchos casos presentados en el evento. El principio se aplica a los demás órganos, tejidos o nervios. Aunque los nervios o células o tejidos estén muertos por causa de accidentes o enfermedades, pueden tornarse normales si son cubiertos por el espacio de Dios. Incluso las discapacidades pueden recuperarse en el espacio de Dios. Además, las enfermedades que son causadas por gérmenes o virus, tales como el cáncer, SIDA, tuberculosis, resfriados o fiebre, se pueden curar en el espacio de Dios. En el caso de enfermedades, el fuego del Espíritu Santo desciende y quema los gérmenes y virus primero. Luego, la parte del cuerpo que está dañada por causa de la enfermedad, se recupera. Incluso en el caso de parejas infértiles, si la parte del cuerpo que tiene problemas está cubierta con el espacio de Dios y se recupera, puede tener éxito en la concepción. Pero para ser sanado de enfermedades y debilidades en el espacio de Dios, cada uno debe cumplir con las calificaciones de la justicia de Dios. Las obras que trascienden el espacio y el tiempo. Las obras de poder manifestadas en el espacio de Dios se pueden dar trascendiendo las limitaciones del tiempo y el espacio. Esto es posible porque el espacio de Dios sojuzga y trasciende otras dimensiones. En Salmos 19, 4 dice, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Esto significa que la palabra de Dios hablada desde el cuarto cielo se extiende hasta los confines del mundo. Incluso una gran distancia en el primer cielo, el espacio físico, es prácticamente lo mismo que ninguna distancia en el espacio de Dios. La luz viaja alrededor de la Tierra a una velocidad de 7,5 veces por segundo. Pero la luz del poder de Dios puede alcanzar no solo los confines de la Tierra, sino también el final del universo en un abrir y cerrar de ojos. La distancia física no tiene ningún sentido en el espacio de Dios. En el 8º capítulo de Mateo, un centurión se acercó a Jesús y le pidió que sanara la enfermedad de uno de sus criados. Pero el centurión respondió con fe, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará. Verso 8. Entonces Jesús le respondió, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Verso 13.
Una persona enferma fue sanada estando en otro lugar cuando Jesús lo ordenó con su palabra porque él poseía el espacio de Dios. El centurión pudo recibir aquella bendición porque mostró completa fe en Jesús, quien a la vez elogió su fe, diciendo: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Verso 10. A aquellos hijos que están ligados a él con fe, Dios les muestra siempre las obras de su poder que trasciende el tiempo y el espacio. En Pakistán, Cynthia estaba muriendo por causa de una obstrucción intestinal y la enfermedad celíaca. En aquel entonces, la hermana de Cynthia se encontraba en Corea y me llevó la fotografía para que recibiera mi oración sobre ella. La sanidad se dio trascendiendo los límites del tiempo y el espacio. En los Estados Unidos, Robert Johnson también recibió sanidad que trasciende el tiempo y el espacio. Él se fracturó el tendón de Aquiles en una caída, y no podía caminar por causa del intenso dolor. Se le dijo que era necesaria una cirugía para que sanara, pero con solo usar un vendaje de fibra de vidrio se recuperó por completo sin el procedimiento quirúrgico en tan solo 9 semanas gracias a la oración ofrecida por él en Corea. Esta fue una obra del poder de Dios manifestada en el espacio de Dios. Las obras extraordinarias del apóstol Pablo. En Hechos 19 leemos que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Cuando él ordenaba en el nombre de Jesucristo, los espíritus malignos y las obras de sanidad tomaron lugar aún con los pañuelos y delantales que él había tocado. La mordida de una serpiente venenosa no le causaba daño, y también profetizaba. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Hechos 19, 11 a 12. De igual manera, las obras poderosas de Dios pueden tomar lugar por medio de objetos tales como los pañuelos en el espacio de Dios. ¡Cuán extraordinario! Muchas obras de sanidad se están dando también por medio de los pañuelos sobre los que yo he orado. El poder de Dios jamás desaparece, ni se extingue independientemente del paso del tiempo y siempre, y cuando no se quebrante la justicia de Dios. Por consiguiente, los pañuelos que contienen el poder de Dios son algo precioso porque puede abrir el espacio de Dios independientemente del tiempo y ubicación. Pero si son usados de una manera incorrecta por parte de una persona que no tiene fe, no se manifestará ninguna obra de Dios. Tanto quien ora con el pañuelo como aquel por quien están orando deben cumplir con los requisitos de la justicia de Dios. Deben creer que en realidad el poder de Dios está inmerso en el pañuelo. La fe de aquel que ora por la persona enferma y la fe de la persona que requiere oración deben medirse con exactitud, y la obra de Dios se manifestará en la medida de su acuerdo con la justicia de Dios. Josué detuvo el sol y la luna. La razón por la que las dimensiones superiores pueden sojuzgar a las inferiores es porque la fuerza de la luz y el curso del tiempo son distintos. Mientras más superior es la dimensión del espacio, más brillante será la luz y más rápido el curso del tiempo. La luz del cuarto cielo es la más brillante. Luego vienen el tercero y el segundo cielo. Respecto al curso del tiempo, este es más rápido en el segundo cielo que en el primero, y es aún más rápido en el tercer cielo. No obstante, en el cuarto cielo, este puede ser más rápido o más lento, esto depende de lo que Dios anhele en su corazón. Él puede extenderlo, disminuirlo o incluso detenerlo. Las obras de la creación, los muertos que regresan a la vida y la sanidad divina toman lugar trascendiendo el tiempo y el espacio. Todo se hace posible con el curso del tiempo que llega a su fin. Es por eso que un evento en particular puede darse tan pronto como se lo anhele en el corazón, o tan pronto como se dé la orden. Cuando Josué tuvo una batalla con los amorreos, el sol y la luna se detuvieron, y esta fue una extensión del curso del tiempo. Josué 10, 13 dice: y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Esto fue cuando Josué tuvo una batalla contra los amorreos durante la conquista de la tierra de Canaán. ¿Cuáles son los factores que pueden causar que el sol se detenga todo el día en el primer cielo? La tierra tiene que rotar una vez al día, y para que el sol se detenga, la tierra debe dejar de rotar. Si la tierra deja de rotar por solo un instante, el impacto sería tremendo, no solo para la tierra sino también para muchos otros cuerpos celestes. ¿Cómo pudo el sol detenerse por todo un día?
podemos encontrar la respuesta en el espacio de Dios. En ese momento, Dios no solo cubrió la tierra sino también todo el primer cielo con su espacio. Por ende, por lo menos por ese instante, todo en el primer cielo fue sincronizado con el curso del tiempo en el reino espiritual. Este fue el curso del tiempo extendido. El sol se detuvo todo el día, de modo que las personas deben haber sentido que transcurrió un largo tiempo, pero, de hecho, pudo haber sido tan solo un minuto, o incluso un segundo. En ese tiempo, todo el primer cielo estaba en el curso del tiempo del reino espiritual, por lo que el curso físico del tiempo no tenía ningún efecto. Incluso aunque solo una parte del primer cielo, y no el primer cielo en su totalidad haya sido cubierto por el espacio de Dios, no habrá ningún problema porque otras partes del espacio físico seguirían bajo el curso del tiempo del espacio físico. Elías corrió más rápido que el carro del rey. En la Biblia vemos un caso en el que alguien experimentó el curso disminuido del tiempo. Este fue Elías cuando corrió más rápido que el carro del rey Acab, lo que se registra en Primera de Reyes 18. El curso del tiempo disminuido es lo opuesto al curso del tiempo extendido. Supongamos que uno está cubierto con el espacio de la cuarta dimensión durante una hora en el tiempo físico. En el espacio de Dios, Él puede disminuir esta hora según su deseo. Si la disminuye a 30 minutos, no significa que los otros 30 minutos desaparecen, sino que una hora se comprime en 30 minutos. Por ejemplo, supongamos que usted coloca una tela de 100 metros en el piso y corre sobre ella, de un extremo a otro, en un lapso de 20 segundos. Luego, si dobla la tela a la mitad, ¿de qué largo quedaría? Serían 50 metros y correr sobre ella le tomaría 10 segundos. Si dobla la tela una vez más, el largo se acorta y el tiempo se contrae, pero la tela no desaparece. Algo similar es lo que ocurre al disminuir el tiempo en el espacio de Dios. Elías corrió a su propia velocidad, pero pudo ir más rápido que el carro del rey porque estaba en el curso del tiempo disminuido. Por lo general, los aviones comerciales vuelan a una velocidad de aproximadamente 900 km por hora. Sin embargo, los pasajeros del avión no logran sentir la velocidad. En Primera de Reyes 18, 46 leemos, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. El rey Acab se estaba apresurando en su carro para evitar la lluvia, y Elías corrió más rápido que su carro. Él pudo correr más rápido que un carro porque usó el espacio de Dios que no tiene limitaciones de tiempo y espacio. La Biblia dice que la mano del Señor estaba sobre Elías. Por el poder de Dios, el cuerpo de Elías fue cubierto por su poder y tomó lugar algo que sobrepasó los límites humanos. Moverse por el espacio espiritual. En el 8º capítulo de Hechos vemos que Felipe recibió la guía del Espíritu Santo para encontrarse con el etíope eunuco en el camino a Jerusalén. Él predicó el Evangelio de Jesucristo al eunuco e incluso lo bautizó. Felipe estuvo en el desierto en el camino a Gaza, pero en un instante apareció en Azoto. Este fue en realidad un movimiento entre los espacios espirituales, similar a la teleportación. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea, Hechos 8, 39 a 40. Para que la teleportación tome lugar, uno debe atravesar el pasaje espiritual que se forma por el espacio de Dios. A medida que el curso de tiempo se detiene en ese pasaje espiritual, se puede ser teletransportado. Dios ha permitido que los miembros de nuestra iglesia experimenten este tipo de movimiento en el espacio espiritual a través de las libélulas. Las libélulas que estaban en otras áreas llegaron hasta donde nosotros estábamos y desaparecían a través del pasaje formado por el espacio de Dios. Enjambres de libélulas aparecían en el lugar de nuestro retiro de verano, y se comían los mosquitos y otros insectos dañinos. En ese momento, libélulas maduras se movilizaban de un lugar a otro. Fue en el 2006 cuando comenzó el movimiento de las libélulas de esta manera. Esto se puede clasificar en movimiento horizontal y movimiento vertical de acuerdo al tipo de pasaje espiritual. Lo más sorprendente es que cuando los miembros de la iglesia llamaban a las libélulas,
Estas no sentían temor de las personas, sino que se posaban en la punta de sus dedos u otras partes de sus cuerpos. Las libélulas son de beneficio porque comen insectos dañinos durante el verano. Yo recuerdo que en mi niñez era muy difícil atrapar una libélula ya que vuelan y se alejan si sienten la mínima presencia humana alrededor. Por algún tiempo fue muy difícil ver una sola libélula en Seúl. La aparición de enjambres de libélulas es ciertamente una obra de Dios. Al siguiente año 2007, las libélulas comenzaron a aparecer a principios de julio. Por lo general aparecen al final del verano o durante el otoño. Mientras que las libélulas que aún eran larvas pasaban por el pasaje espiritual, estas maduraban y se convertían en adultas. Mientras pasaban por el espacio cuadridimensional, su crecimiento se aceleraba de modo que podían aparecer mucho más temprano que en años anteriores. En el 2008 se controló no solo el tiempo de su aparición, sino también el número de libélulas. Innumerables enjambres de libélulas comenzaron a descender de los cielos comenzando la primera semana de julio. Los diferentes grupos misioneros de nuestra iglesia tuvieron sus respectivos retiros de verano en ubicaciones distintas de Corea del Sur, y todos los miembros fueron testigos de las libélulas que descendían de manera vertical desde alrededor del Sol. Las libélulas no se iban a otros sitios del lugar, descendían y se quedaban en las mismas áreas, y se las podía ver sentadas sobre las manos, rostros u hombros de los miembros de la iglesia. El tema del retiro de verano de ese año fue el espacio espiritual, y el gozo de los creyentes fue simplemente inmenso. Podían comprender el mensaje al tener el verdadero ejemplo de las libélulas moviéndose a través del espacio y descendiendo sobre ellos. Por medio de este retiro, la fe de los miembros de la iglesia subió de nivel. El mismo tipo de obra ha tomado lugar en todas las iglesias filiales, no solo de Corea sino del mundo entero. El mismo tipo de evento se dio durante el verano de 2009. Cada grupo misionero tuvo su respectivo retiro de verano y aparecieron más libélulas que en los años anteriores. Los creyentes vieron decenas de miles de libélulas descendiendo desde alrededor del Sol a través del espacio espiritual que se abría. Mientras descendían desde los cielos, brillaban y parecían copos de nieve. Cuando el pueblo de Israel cruzaba el Mar Rojo que fue partido por los fuertes vientos, un pasaje espiritual se formó ahí para ellos. ¿Cuán fuerte habrá sido el viento al punto de lograr partir el mar? Un hombre no lograría pararse ahí en medio de vientos tan fuertes. Sin embargo, más de 2 millones de israelitas caminaron pacíficamente en medio de los vientos. Esto se debió a que el pasaje espiritual se formó para evitar que los vientos afectaran a las personas. ¿Qué ocurrió cuando se encontraban cruzando el río Jordán para ir a la tierra de Canaán? Josué 3, 15-16 dice, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas, todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron, y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. En el lugar en el que encontraban los hijos de Israel, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, y las que descendían se acabaron. En ese momento, el espacio espiritual se desplegó con una forma semejante a una represa. Varias maneras en las que se ha usado los pasajes espirituales. Si logramos usar bien el pasaje espiritual, nosotros también podremos controlar las condiciones climáticas. Por ejemplo, supongamos que dos áreas específicas están sufriendo, en una hay inundaciones y en la otra hay sequías. Entonces, si movemos las nubes del área de lluvias al área seca, podremos resolver los problemas de ambas áreas. La lluvia inesperada en Israel es un ejemplo de esto. En septiembre de 2009, oré por cierto asunto mientras me preparaba para una cruzada en Israel. Esta nación se encontraba en un tiempo difícil por causa de la fuerte sequía que había persistido durante los últimos 5 años. Los pastores en Israel me explicaron la situación y me pidieron que ore por ello. Si una petición así, que es algo de interés a nivel nacional, va a recibir una respuesta, se debe reunir ciertas condiciones. Esto es, que el presidente o un líder de nivel equivalente pida la oración con fe, o que la mayoría de los habitantes hagan la petición con fe. Sin embargo,
al sentir tanta lástima por la situación, yo simplemente oré el primero y segundo día de la cruzada para que la lluvia diera fin a la sequía. ¿Cuál fue el resultado? Israel tiene una clara distinción entre la temporada de lluvias y la temporada seca. Septiembre es parte de la temporada seca, y escasamente llueve en ese mes. A veces comienza a llover ligeramente a fines de octubre, pero la época de lluvias en verdad es desde diciembre hasta febrero de cada año. Pero debido a la larga sequía, el nivel del mar de Galilea alcanzaba la línea roja más baja, que era de 208 metros. Este es el límite más bajo en el que ya no se puede sacar agua del mar. No obstante, un día después de la finalización de la cruzada, la parte norte de Israel tuvo lluvias. El 13 de septiembre, un domingo, tuvieron una cantidad significativa de lluvia en Jerusalén y también en Tel Aviv. Los pastores israelíes se regocijaron y glorificaron a Dios diciendo que habían recibido la lluvia gracias a mi oración, y esto no fue todo. La siguiente semana tuvieron más lluvias y el Departamento de Recursos Hidráulicos de Israel dijo que la cantidad de lluvias de tan solo 2 días era igual a la suma del promedio de lluvias de septiembre y octubre. Esto no era algo posible según la justicia de Dios, pero él escuchó la oración y sobrepasando la justicia permitió que tuvieran lluvias. Hay también muchos tifones y huracanes que producen calamidades alrededor del mundo. Si podemos mover el curso de los tifones o huracanes hacia áreas no habitadas, no habrá ningún problema. 2 tifones se acercaban a las Filipinas cuando yo estaba ahí para la cruzada en el año 2001. Los tifones Nari y el Ekima se acercaban a las islas con fuertes vientos de huracán. Si estos hubieran llegado según los cursos pronosticados, no habríamos logrado realizar la cruzada. Durante la rueda de prensa, los reporteros me preguntaron si la cruzada sería posible por causa de los tifones. Entonces les respondí, los tifones se desvanecerán o cambiarán de dirección. No habrá ningún tifón o lluvias durante la cruzada, así que, por favor, esfuércense por asistir. El tifón Nari se desvaneció justo antes de la cruzada y el Ekima de repente cambió su curso, sin pasar por las Filipinas y logramos realizar la cruzada sin ningún inconveniente. Nosotros podemos detener no solo los tifones, sino también otros desastres naturales tales como erupciones volcánicas o terremotos si hacemos uso del espacio espiritual. Podemos simplemente cubrir con el espacio de Dios el origen de la erupción volcánica o del terremoto, y estas cosas se pueden hacer posibles cuando están de acuerdo con la justicia de Dios. Por ejemplo, para detener un desastre que causará daño a nivel nacional, se supone que el líder del país debe pedir la oración. Además, aunque el espacio espiritual esté abierto, la justicia del primer cielo no se podrá ignorar por completo. Las obras del espacio espiritual estarán limitadas en la medida en que no exista confusión en el primer cielo una vez que se levante el espacio espiritual. Dios gobierna todos los cielos con su omnipotencia y Él es el Dios de amor y justicia. El amor que trasciende la justicia. En Génesis 18 podemos leer que Dios le anunció de antemano a Abraham lo que sucedería con las corruptas ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Génesis 18, 20 a 21. Sodoma y Gomorra debían ser castigadas por sus pecados de acuerdo a las reglas de la justicia, pero Dios le permitió a Abraham conocer de esto con anticipación ya que su sobrino Lot vivía ahí. El anhelo de Dios era el de darles otra oportunidad, así es su amor y justicia. Luego Abraham le pidió a Dios, en 5 ocasiones, que salvara a Sodoma. Al principio le pidió que no destruyera la ciudad, si en ella encontraba 50 hombres justos. Luego fueron 45 hombres y después 40, más adelante fueron 30, 20 y finalmente el número descendió a 10. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablares solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Génesis 18, 32. En calidad de mera criatura, Abraham logró pedir a Dios con mucha valentía, lo que demuestra que él tenía el corazón del Señor, y llegó a ser uno con Dios. Él pidió con amor sincero para conmover el corazón de Dios y salvar al pueblo, y Dios se conmovió por su amor y prometió hacer lo que pidió.
Dios obra con amor dentro de los límites de la justicia. Así que, Él deseaba mostrar misericordia y compasión incluso cuando estaba castigando a Sodoma y Gomorra. Él ofreció una nueva oportunidad con el amor que trasciende la justicia gracias a la oración de un hombre justo, Abraham. Sodoma y Gomorra eventualmente fueron castigadas porque en ellas no había ni siquiera 10 hombres justos, pero el sobrino de Abraham, Lot y su familia, se salvaron. Esto se dio porque Lot estaba en el espacio de Abraham, quien era amado en gran manera por Dios. En otras palabras, debido a que Dios amó mucho a Abraham, Él cubrió a Lot y su familia con el espacio espiritual pensando en Abraham. Tal como lo expliqué, podemos controlar cualquier cosa en el amor y justicia de Dios en su espacio. El amor anula la justicia sin quebrantarla. Para que algo así suceda, uno debe cultivar el corazón que está en acuerdo con la justicia del cuarto cielo. Es decir, cuando uno ha cultivado el corazón que es uno solo con el de Dios, puede mostrar las obras de Dios que sobrepasan la justicia sin quebrantar la justicia del cuarto cielo. El problema consiste en cómo podemos cultivar el corazón de Dios. Hasta llegar a esto, únicamente con fe y amor uno tiene que superar pruebas tremendas que son inimaginables para el hombre. Debemos pagar el precio de acuerdo con la justicia de Dios, atravesando cada paso con pruebas hasta estar capacitado para usar el espacio de Dios tras haber aprendido la justicia del cuarto cielo. Abraham también tuvo muchas tribulaciones y pruebas hasta que logró ser llamado amigo de Dios. Cuando cumplió 75 años, Dios le dijo que formaría una gran nación por medio de él, pero por más de 20 años él no pudo engendrar un hijo. No obstante, cuando cumplió 99 años, cuando Sara tenía 89, y no podía concebir un hijo, Dios finalmente le dijo que tendría un hijo al año siguiente. Esto era completamente imposible para el conocimiento humano, pero Abraham puso su confianza en Dios y jamás dudó. Dios reconoció su fe como justa, y ya que creyó, engendró a Isaac. Pero cuando Isaac era aún pequeño y encantador, Dios le pidió a Abraham que lo ofreciera en holocausto. Abraham creyó que Dios lo levantaría de los muertos aunque ofreciera a Isaac en holocausto, porque él ya le había dicho que muchos descendientes provendrían de Isaac. Él pudo entregar a su único hijo, Isaac, sin duda alguna porque realmente reverenciaba a Dios. Después de que Abraham pasó todas las pruebas y tribulaciones, Dios lo llamó amigo, y lo estableció como el padre de la fe. Tras la prueba final de entregar a su único hijo en holocausto, él recibió todas las bendiciones que un hombre puede recibir, tales como la bendición de los hijos, la salud, riquezas y larga vida. Dios está buscando hijos verdaderos que puedan recibir bendiciones y guiar muchas almas al camino de salvación por medio de la oración de fe y amor, tal como lo hizo Abraham. Dios nos ha mostrado obras de creación, el control de la vida y la muerte, y obras que trascienden el espacio y el tiempo porque Él desea hijos verdaderos que posean su corazón. Génesis 18, 17 a 19 dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Si tan solo logramos entender los principios básicos del espacio de Dios que se han explicado hasta ahora, podremos comprender muchos eventos en la Biblia con mayor profundidad y también los experimentaremos en nuestra vida. Podremos sobrepasar los límites humanos si nos convertimos en verdaderos hijos de Dios al creer en Él y recobrar su semejanza perdida. Por esta razón, el Señor Jesús resucitado nos dio las siguientes últimas palabras cuando ascendió a los cielos: pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 8. ¿Cuál es el atajo para recibir el poder de Dios y convertirnos en testigos del Señor? Es el de santificar nuestro corazón y orar con fervor para convertirnos en personas de espíritu completo a fin de poder usar el espacio de Dios. Además, debemos esforzarnos por cultivar la justicia y el amor de Dios por completo para poder heredar el lugar más hermoso en la Nueva Jerusalén, e incluso el espacio de Dios.